Queremos encontrar el producto escalar del vector AB que se muestra a continuación. Entonces llamemos al vector azul, vector A. Y el vector rojo, vector B. Debido a que ambos vectores tienen puntos iniciales en el origen, 0,0, y el vector A tiene un punto terminal en el punto 3, -4. Y el vector B tiene su punto terminal en el punto -2,5. Vector A en forma de componente. Tendría un componente X de 3 positivos y un componente Y de 4 negativos. Y el vector B tendría un componente X de 2 negativos y un componente Y de 5 positivos. Para encontrar el producto escalar del vector Y, encontramos la suma de los productos de los componentes correspondientes. Y el vector V punteado con el vector W es igual al vector W punteado con el vector V. Y por lo tanto, el orden del producto punto no afecta el resultado. Entonces, si llamo a este vector A y este vector B, todavía obtendríamos el mismo producto de puntos. Entonces vector A punteado con el vector B será igual a 3 veces negativo 2 más negativo 4 veces 5. De nuevo, 3 veces negativo 2, más negativo 4 veces positivo 5. Es igual a negativo 6 más negativo 20. Que es igual a negativo 26. Y el valor del producto punto nos dice algo sobre el ángulo θ entre los dos vectores. Mirando estos dos vectores en el plano de coordenadas, el ángulo θ entre estos dos vectores sería este ángulo aquí. Entonces, una de las propiedades del producto escalar es que si el producto escalar es igual a 0, los dos vencedores son ortogonales o perpendiculares, y θ es igual a pi sobre 2 radianes. Si el producto escalar es positivo o mayor que 0, entonces el ángulo θ es menor que pi sobre 2 radianes. Y el tercer caso es cuando el producto escalar es negativo o menor que 0, entonces el ángulo θ es mayor que pi sobre 2 radianes. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que nuestro producto punto es negativo, o menor que 0. Lo que indica que θ es mayor que pi sobre radianes. Lo que podemos ver en el gráfico es el caso. Tenemos un ángulo obtuso entre el vector A y el vector B. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos la misma pregunta, solo dos vectores diferentes. Entonces llamaremos a un vector vector azul de nuevo, y llamaremos al vector rojo vector B. Nuevamente, ambos puntos iniciales de los vectores están en el origen, 0,0. El punto terminal del vector azul es el punto negativo 4,2. El vector rojo tiene su punto terminal en el punto 2,4. Lo que significa que el vector A en forma de componente tendría un componente X de 4 negativo, un componente de 2 positivos. Y el vector B tendría un componente X de 2 positivos y un componente Y de 4 positivos. Entonces, encontremos el vector A punteado con el vector B. Entonces vector A punteado con el vector B. Nuevamente, el orden del producto punto no importa. El resultado sería el mismo. Entonces nuestro producto punto aquí será igual a negativo 4 veces positivo o 2 más 2 por 4. Entonces, una vez más, tendríamos 4 veces negativo 2 veces positivo más 2 veces 4. Que es igual a 8 negativo más 8, que es igual a 0. Recuerde que cuando el producto punto es igual a 0, los dos vectores son ortogonales o perpendiculares, y θ es igual a pi sobre 2 radianes. Y mirando el gráfico, esto verifica nuestro resultado. El ángulo θ aquí es pi sobre 2 radianes. Y por lo tanto, estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.